Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback. Siempre todos los actores de la política, de la economía y distintas actividades están presentes acá. Pero fíjense, la semana pasada estuvimos hablando de sectores emergentes, como es el caso de la minería, su contribución al Producto Bruto y demás. Por otro lado, hemos entrevistado a empresarios pymes. Y en el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema que está vinculado con la actividad profesional farmacéutica, algo que está concatenado con un sector tan sensible como es el de las farmacias, lo que es la provisión de medicamentos, y un tema también que es delicado, que está vinculado con el capital de trabajo, el financiamiento, las obras sociales. Por eso en el programa del día de hoy tenemos como invitada a la doctora Alejandra Gómez, presidenta de la Confederación Farmacéutica. Bueno, Alejandra, muchas gracias por estar en el programa. Discúlpame sé que hace poco asumiste, pero me parece que agarraste una situación bastante difícil en un escenario que implica muchos desafíos en el 2026. Hola, bueno, primero gracias a vos por la invitación. Sí, como mencionás, asumí en la Confederación como presidente de la Confederación en noviembre del 2025, si bien estoy en la presidencia del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires desde el 2023. Este es un nuevo desafío, también una oportunidad para poner en valor nuestra profesión y ver a nivel nacional la situación por la que estamos atravesando y tratar de que esto mejore, ¿no? Bien, vos tuviste cobertura en los medios nacionales, donde sabemos, como son los medios nacionales, bueno, qué es lo que está pasando en el sector. Acá me interesa que nos explayemos para que, de alguna manera, los distintos actores, los efectores y los financiadores de la salud y los decisores políticos escuchen tu visión respecto de lo que pasa en las farmacias hoy en día, ¿no? El primer punto, el escenario está complejo. El escenario está complicado, no es algo nuevo, es algo que ya viene pasando, pero sí es real que este año empezó con una crisis que cada vez se hace más aguda y cada vez tenemos más farmacias con problemas económicos, con problemas graves, con cuentas de droguería suspendidas, lo que inmediatamente ocasiona la pérdida de poder reponer el stock de la farmacia. A ver, vamos a explicarle a la gente, al público en general. Cuando decís cuenta de droguería suspendida, significa que el que le entrega los medicamentos te dice, no te lo entrego más. ¿Es Exacto, eso? Tal cual. La cadena del medicamento comienza en el laboratorio productor, en la industria, pasa por las distribuidoras, droguería y llega a la farmacia. Es una cadena que está totalmente regulada en cuanto a plazos, en cuanto al precio del medicamento, que es algo que surge desde la industria. No somos nosotros las farmacias quienes lo definimos, ni tampoco los plazos de pago. La farmacia todas las semanas compra los medicamentos y los abona con plazos
aproximadamente de 15 días en general, en promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que un medicamento que se compró en diciembre mismo se pagó por la farmacia, y acá es donde entra el otro actor. Tenemos obras sociales y prepagas, que son quienes nos pagan a nosotros las prestaciones que le damos a sus afiliados, pero no en los mismos plazos en que nosotros pagamos el medicamento. Entonces, hoy tenemos medicamentos que entregamos en diciembre que aún no cobramos. Bien, entonces yo me voy a poner un abogado del diablo. Bien. Y bueno, las farmacias, porque hay distintos formatos de farmacia. Y los distintos formatos, en el inconsciente colectivo de algunos actores, bueno, deben tener espalda suficiente. Ahí te hago la pregunta, Sí, ¿tienen espalda suficiente para soportar esto? La verdad es que la crisis afecta a todos los formatos de farmacia. ¿Ah, sí? Sí. A las más de 10.000 farmacias que hay en el país le afecta porque todas esas farmacias tienen también, sumado esto, obligaciones que pagar. Tienen impuestos, tienen sueldos, tienen cargas sociales, muchas tienen alquiler, y todo esto hay que pagarlo en plazo, en término, y en el volumen que le corresponda a cada farmacia. En farmacias chicas, donde no hay empleados, que es real, que hay muchas farmacias que está solo el farmacéutico, sobre todo en el interior, pero también en una farmacia que tiene una estructura más grande y que también tiene que sostener con estos atrasos. Bien, entonces lo que está diciendo es, parece que afecta a pequeñas, medianas y grandes esta situación. Pregunta, ¿ustedes por qué dicen que ustedes no fijan precio en la farmacia? El precio del medicamento viene directamente del laboratorio productor y nosotros no somos quienes ponemos el precio del medicamento. O sea, yo voy, compro, bueno, no voy a decir qué me recomendó el cardiólogo a la mañana, pero compro la droga, el valsartán, y dice el precio está fijado, ¿no está fijado por la farmacia? No, claro, no. Sí tenés diferentes laboratorios con la misma droga, la misma concentración, y puede haber diferentes precios, pero es el precio que tiene que pone el laboratorio. O sea, ustedes no, en ese sentido. Bien. No. El otro tema que vos comentaste es el tema de quienes le entregan los medicamentos a ustedes, le exigen plazos muy cortos. Sí, esa cadena de pagos está definida también. Así como a nosotros nos exigen esos plazos, bueno, a las droguerías también tienen sus exigencias de parte de la distribuidora y de parte de la industria. Digo, es una cadena que está totalmente regulada. Bien, o sea, regulada. ¿Por ustedes no? No. Bien. Y en esa cadena regulada, entonces, en definitiva, me imagino que, a ver, uno sabe que la industria farmacéutica es una industria que tiene un peso económico importante, ¿no? Ya sea la nacional y la multinacional. ¿Cómo queda el eslabón farmacia vinculado con las droguerías y las farmacias? ¿Son un sujeto que esperan qué es lo que se resuelve desde las droguerías y desde la industria farmacéutica? Mira, la verdad es que es el último eslabón, eso está claro. Es el eslabón que está más cerca de la gente, es el eslabón que va a garantizar que el paciente pueda continuar con el tratamiento, que es lo que busca garantizar, y es el que tiene que estar presente cuando se debate o se conversa cómo resolvemos esta situación que hoy ya está planteada desde hace tiempo, y donde todos los actores, industria, obras sociales, en este caso PAMI por ser la más grande, y las farmacias, deberíamos estar reuniéndonos, y es lo que estamos pidiendo, para ver de qué manera entre todos podemos resolver este momento, ¿no? Bien, cuando hablamos de PAMI, bueno, esto es en el ámbito académico y demás, en economía de salud es un financiador muy importante, pero ustedes terminan de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? Financiando a un financiador de salud. Me refiero a las farmacias porque representan una porción importante de la dispensa del medicamento, el PAMI, ¿no? Sí, tal cual. Tiene más de 5 millones de afiliados, es el rango etario que más consume medicamentos, con más tratamientos crónicos, y por supuesto que todo lo que pase en cuanto a lo que tiene que ver con el pago de las prestaciones impacta directamente en la economía de la farmacia. Sí. Pero, a ver, ¿cuál sería el escenario? Cuando PAMI se atrasa, ¿cómo es? ¿PAMI les paga directamente a ustedes? Sí, nosotros, el convenio de PAMI es el mayor convenio, sí. Hay aporte de la farmacia, hay aporte de la industria y hay una parte que tiene que pagar PAMI. Hoy eso está, si bien no hay una interrupción de pagos, sí hay un desfasaje en el cronograma que habitualmente o hace muchos años se venía manejando, que permitía que toda esta cadena pueda de alguna manera fluir y poder brindar el servicio, y hoy nos encontramos con prestaciones
todavía sin abonar desde diciembre y eso encarece la situación. O sea, estamos acá cerrando el mes de febrero y todavía no cobraron diciembre. Sí. ¿Y qué te dicen ahí? Lo que no quiere decir ¿Qué te dicen que, tus colegas? no. ¿Qué te dicen tus colegas con esta Lo que situación? me dicen y lo que transmitimos es esto. Bueno, nosotros alertemos qué es lo que nos está pasando, porque en definitiva lo que siempre bregamos para que suceda es poder dar el servicio al paciente. Cuando vos tenés la cuenta suspendida de la droguería, esto implica que no solo no podés reponer el medicamento para el afiliado, para el jubilado, sino que no podés comprar ningún medicamento de la farmacia. Esto empieza a afectar, lo que tratamos de evitar es que esto se convierta en una crisis prestacional, sanitaria, y que realmente haya esto, no la imposibilidad de encontrar un medicamento en la farmacia. La farmacia trata por todos los medios de asegurar esto, busca otras estrategias, busca laboratorios que tengan más plazos, pero cuando todo esto no alcanza, se agota, sí. La realidad es que hay que revisar qué es lo que está pasando y cómo llegamos a esta situación para ver de qué manera podemos resolverlo. Dijiste comenzando el programa que hay más de 10.000 farmacias en todo el país. Sí. ¿Cómo está estructurado el sistema de farmacias? Tenemos farmacias en cada provincia. Sí. Bueno, justo en la provincia de la cual soy presidente, tenemos más de 4.600 farmacias. Hablamos de provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Y sos presidente a nivel nacional. Sí. Bien. Con distribución racional. En todo el país tenemos farmacias en localidades donde el único acceso a la salud hoy es la farmacia, la presencia del farmacéutico. Hay muchos lugares donde no solo es valioso por el medicamento, es valioso por el consejo farmacéutico. Nosotros somos quienes bregamos para que no haya interacciones de los medicamentos, para que un medicamento de venta libre, que la gente entiende que lo puede consumir cualquiera y no es así, sepa por qué no lo puede consumir. El paracetamol, que por ahí es algo común y que en la pandemia tomó tanta relevancia, la verdad es que no lo puede consumir todo el mundo. ¿Por qué? A ver. Por los efectos adversos, por las interacciones. Entonces, disculpa, te interrumpo y seguís con tu línea. Interacciones, a ver, porque... ¿Qué es? No, pero le tenemos que... A ver, sí, acá está bien, uno tiene formación profesional en otras áreas. ¿Pero qué significa interacción? ¿Tomo otro medicamento y se juntan y me hace mal? Exacto. Tomás 2 medicamentos, tal vez uno que es de venta libre y otro que ya tenés por el médico, entonces no le consultaste. Hay que consultar al farmacéutico. Y el farmacéutico te asesora sobre eso. Entonces, hay muchos aspectos donde ese mensaje, ese consejo, ese primer acceso a la salud lo está dando un farmacéutico. Bien. Importante, o sea, como centro de atención primaria. Como parte del sistema de salud. O sea, nosotros lo que estamos acá siempre cuando hablamos es mostrando eso. También esa intervención farmacéutica también hace que el gasto en salud en líneas generales baje. Muchos de estas consultas, de estas interacciones, lo que hacen es evitar que un paciente termine en una guardia por algo que consumió, que no debía consumir, o que el tratamiento no funcione porque está tomando mal la medicación. Claro. En toda esa parte que por ahí es difícil de medir, es difícil de medir, sí. más allá de que hoy en día estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con servicios farmacéuticos para poder tener datos, para que también el sistema de salud cuente con datos reales, para poder prevenir enfermedades. Me parece que ahí es donde también hacemos un valor agregado para colaborar con este gasto general de salud. Te hago una consulta, porque cuando yo te pregunté por la distribución de las farmacias, le preguntas a un hombre de marketing y te dice, y bueno, en un pueblito de 3.000 habitantes no pongas una cadena, o no le interesa a una cadena. Por eso apuntaba a mi pregunta, ¿siempre en cada pueblo hay una farmacia? Es lo que tratamos, es lo que se promociona también entre los farmacéuticos para que haya un servicio, y sí hay localidades con menos de 1.000 habitantes, que esto que te mencionaba, que tienen una farmacia. Claro. No tienen tal vez un centro de salud, pero sí tienen una farmacia. En el último año tengo varias localidades donde sí hay un farmacéutico que hoy está presente en la localidad que antes no había. Bien, clarísimo. Me contaba fuera del aire que te habían comentado dos situaciones que se dan. Por un lado, la presión que recibían, llamémoslo así, los propietarios, los farmacéuticos, los propietarios de esa farmacia, bueno, que no le está pagando el PAMI, no le están pagando las obras sociales, le está exigiendo las droguerías, págame rápido, y no pueden cobrar en los mismos tiempos. Y por otro lado, recibían presión
por parte del organismo de recaudación para pagar, ¿no? Contame un poquito cómo es eso. Sí, justo te mencionaba porque había recibido una llamada ayer a raíz de todo esto. La verdad es que hay muchos farmacéuticos muy angustiados con esta situación, farmacéuticos que trabajan hace mucho tiempo en su farmacia y que hoy se ven en situaciones donde priorizan qué es lo que pagan. Y este en particular quería cumplir con los sueldos, pero no llegó a pagar las cargas sociales. El 931. El 931 y recibió intimación. Entonces la consulta es, bueno, el mismo que me intima es el mismo que tampoco me está pagando a término. Digo, ¿qué contemplación hay cuando todo esto no está funcionando de la manera que tiene que funcionar? O sea, por un lado te intima y por el otro lado no te paga. Sí. Y lo mismo nos pasa con las droguerías. Digo, si nosotros no entendemos o no sinceramos que todo esto no está funcionando por el lado del pago a término de las obras sociales o de las prepagas, bueno, del otro lado es muy difícil cumplir con toda esta cadena de exigencias que en general no podemos modificar nosotros los plazos. O sea, tiene que haber un trabajo entre todos, por eso me parece que esta convocatoria, sentarnos y hablar y tratar de encontrar una solución, porque entiendo que todos los que participamos de salud bregamos porque el paciente tenga el medicamento, porque no se suspendan los tratamientos, porque el sistema siga funcionando. Me parece que es importante entre todos encontrar cuál es la salida. Vos decís entre todos encontrar la salida. No obstante, me imagino que siempre el hilo se corta por lo más delgado y es, voy yo, suponiendo que tenga PAMI, un paciente, dice, mirá, no nos pagaron más, no nos están aprovisionando medicamentos. Me imagino que la descarga emocional el afiliado la hace en la farmacia, ¿no? Sí, sí, es así. Buscamos esto que te mencioné al principio, herramientas para sacar del stock, para buscar otras condiciones, otros plazos, otras opciones, pero la verdad es que si uno no puede tener el medicamento que vienen a buscar, y ya no depende si el paciente es de PAMI, es particular, que no tiene obra social o es de una prepaga. Cuando vos no lo podés comprar en la droguería, no lo tenés para ninguno. Esa es la realidad. Bien, y la pregunta que te hago es la siguiente. Bueno, ¿y las autoridades nacionales están conscientes de que esta situación lleva a un riesgo sanitario? Porque podemos hablar técnicamente, que bueno, que no tienen ruptura de stock, que no le pagan en fecha, que tienen, pero concluye en riesgo sanitario. ¿Están interiorizados que puede llegar a esta situación? Nosotros, el interlocutor que tenemos es el PAMI, es la obra social. Sí. Entiendo que hay una voluntad de diálogo, tenemos una reunión pactada para esta semana, sí, donde vamos a poder conversar todos estos temas. Desde noviembre que ingresé en la Confederación, estamos tratando de ordenar, si se quiere, pero bueno, también obviamente depende de un presupuesto, que en principio hoy no lo maneja PAMI, entonces eso también es un tema. Muchas de las obras sociales... Depende de economía, ¿no? Depende de economía. ¿No lo maneja PAMI? Sí. Muchas obras sociales provinciales actúan de la misma manera o tienen el mismo modo. El tema es, bueno, ordenar y ver de qué manera con ese presupuesto, en los plazos que tenemos firmados, en el cronograma que ya está estipulado. El convenio se renovó en septiembre del año pasado y los plazos siguen vigentes como venían. Bueno, ver de qué manera podemos entender o hacer entender que necesitamos resolver esto. Bien, dijiste algo muy importante. Bueno, primero PAMI, 5 millones de afiliados, beneficiarios, etcétera. Después mencionaste las obras sociales provinciales. Comentémosle a la gente que estamos en un esquema federal donde tenemos obras sociales nacionales y provinciales. Y ustedes en Provincia de Buenos Aires tienen la más grande en número, ¿sí? que es el caso de IOMA. Contame también un poquito la problemática que escuchás como presidenta de la COFA de las obras sociales provinciales. Así como el cronograma de PAMI era un cronograma que estaba bastante ordenado y que permitía brindar esta prestación, las obras sociales provinciales tienen otro esquema, tienen plazos mensuales, en el caso de PAMI son quincenales, y depende cada provincia también cuál es la situación. En particular, en la provincia de Buenos Aires, como vos mencionabas, es IOMA, es una obra social muy grande, por la cantidad de afiliados también, y tenemos una continuidad en pagos. Sí tenemos algunos sectores de la prestación que están mucho más resentidos, que tiene que ver
que tenemos que ordenar y que tienen que ver con la parte de medicamentos de alto costo, Sí. que es el medicamento que no compra la farmacia, es el medicamento que envían las obras sociales. O sea, se dispensa a través de la farmacia. Se dispensa a través de la farmacia. Bueno, ese es un tema importante a resolver, no solo, o sea, que se agudizó también el problema en el último tiempo y tiene que ver también con la industria, con la obra social y donde están las farmacias. Los convenios son entre las tres partes. Así que ahí en particular también tenemos una comisión mixta donde estamos trabajando y que probablemente en este mes estemos reunidos para resolverlo. Ahí es a través de la COSPRA, ¿no? Confederación de Obras Sociales Provinciales. Sí, en realidad nosotros el convenio es directo con la obra social, entre los colegios y las obras sociales, pero están nucleadas en la COSPRA. Y esto que, bueno, pero a ver, vos me contás este desarrollo y digo, bueno, tienen problemas con obras sociales nacionales. Viene la problemática del PAMI y de las provinciales, me imagino, en una provincia, si trabaja con el PAMI y trabaja con una obra social provincial, debe ser un experto, el farmacéutico debe ser un experto en ingeniería financiera. Exacto, y la farmacia en un momento tiene que lograr que todo esto encaje y que encuadre, y hoy en día, prácticamente en todas las provincias y en todas las farmacias, la situación no es casi insostenible, o sea, no están pudiendo financiar, o sea, no hay manera de financiar, y hay muchas que están con muchos problemas económicos, al borde de decir, bueno, ¿qué hago con la farmacia? ¿La cierro? Y ahí no estamos hablando de una pyme, estamos hablando de que si esa farmacia cierra y es la única farmacia en esa localidad, la localidad se queda sin el acceso. La localidad se queda sin me atención. parece que eso también es, y no es una localidad donde vos también dijiste, va a ir una farmacia grande, porque la verdad es que lo que está brindando ahí es servicio. Es muy complicado. Dijiste situación casi insostenible para algunas farmacias. Sí. La verdad que sí. Pensá que, o sea, es el eslabón más débil. Es muy difícil que pueda financiar lo que debería ser, lo que es una obligación, en este caso del Estado, provincial, nacional, etcétera, de poder, de que esto funcione, ¿no? Bien. Alejandra, bueno, te pido cerrar la nota vos, a ver si querés un mensaje a las autoridades y demás, de bueno, ¿por qué estás advirtiendo sobre esta situación que está ocurriendo en la farmacia, ¿no? Bueno, primero agradecerte por el espacio. La realidad es esta. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de encontrar mesas de trabajo, de poder resolver esto entre todos y siempre tratando de garantizar el tratamiento y evitando una crisis prestacional, sanitaria, con diálogo y bueno, creo que vamos por eso. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a vos. Señores, ahora sí, vamos a un pequeño corte. Te quedas con nosotros acá en Feedback. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. El Ministerio de Salud adelantó la campaña de vacunación antigripal y comenzará a aplicarla a principios de marzo, antes del pico de circulación del virus. Se distribuirán más de 8 millones de dosis destinadas a niños pequeños, adultos mayores, personal de salud, embarazadas y personas con factores de riesgo. La medida busca reforzar la protección frente a la variante H3N2, en un contexto de baja cobertura en mayores de 65 años y en la población pediátrica. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. La Federación Farmacéutica Internacional destacó a la Argentina como ejemplo en el desarrollo de la farmacia avanzada y la especialización profesional. A través de una infografía, la organización resaltó el rol clave de la capacitación y la formación continua para mejorar la atención farmacéutica y los resultados sanitarios. El informe reúne experiencias de distintos países y analiza sistemas de acreditación, avances y desafíos en la profesionalización del sector. En este marco,
la Confederación Farmacéutica Argentina impulsa la actualización y certificación de especialidades mediante sus colegios profesionales en todo el país. Se vienen los Juegos Deportivos Farmacéuticos. Nos vemos en Puerto Madryn el 30 de abril para vivir juntos una nueva edición del encuentro deportivo y social más importante de la profesión farmacéutica, ya con más de 1000 inscriptos. En la próxima edición de Correo Farmacéutico te contamos las novedades deportivas de este año. Bueno, señores, cerramos el programa del día de hoy con todos los actores de la economía, de la política. Hoy nos dedicamos de lleno a la problemática del sistema sanitario. ¿Vieron cuando hablamos de la pequeña y mediana empresa, las pymes, en este caso las farmacias, que obviamente el profesional farmacéutico te dice somos un centro de atención primaria, pero no deja de ser una pyme con todos los problemas que tiene una pyme y que de alguna manera merecen ser tratados y abordados en programas de estas características? Bueno, me despido de todos ustedes con los agradecimientos. Primero a Producción Cero, nuestra productora también, Gabriela Aquino, Charlie Barón, a los cameraman, y también a Sastrería Windsor. 30 años de trayectoria sartorial, pasión por la confección. Me despido hasta la semana que viene. Chao. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Thank you.